Seguimos lección 7 de este curso. Antes de continuar con el enunciado, con ese cuadro de mando o dashboard, permíteme que te cuente una novedad interesante que me ha llegado en estos días, en lo último o pasado la mitad de diciembre de 2020. Una información de los propietarios, de los desarrolladores de Notion, en el que dicen que aquí en el plan personal veíamos que teníamos páginas o bloques ilimitados y páginas ilimitadas, si bien cuando vamos más abajo en el plan personal nos dice que tenemos un espacio limitado o de subida de 5 megas. O sea, el espacio en el plan personal está limitado a 5 megas. Con que subamos 2 o 3 imágenes de las actuales que tenemos hoy en día, incluso una, superamos esos 5 megas, con lo cual el plan personal se vería restringido. Pero en estos días me ha llegado un correo electrónico, que lo tiene aquí traducido, que dice que Notion es gratis para uso personal. Dice que solía tener un precio rondando los $5 y tal, y que ahora te debes de despreocupar de esta cuestión porque actualizan el plan personal gratuito e incluyen almacenamiento ilimitado. Esto lo dicen de manera indefinida, el plan personal, y es una buena noticia sin duda. Si había alguna barrera que te impedía adoptar Notion como centro de conocimiento, como centro documental, para guardar esa capa de información que nosotros usamos, pues aquí tienes ya la excusa superada, si bien en la página web sigue poniendo que las limitaciones están a 5 megas y demás. No sé si falta actualizarlo, en estos días se actualizará, pero bueno, es una buena noticia que el plan personal tenga espacio limitado. Y ahora ya sí, vamos a continuar con nuestro supuesto. Recordar que en los vídeos anteriores hemos visto una serie de bases de datos, una serie de notas, los elementos mínimos de Notion, y vamos a intentar agilizar en el cuadro de mando o en este dashboard cómo visualizamos esa información para que tú pilotes tu avión, tengas un centro de mando, un centro de control, para que trabajes de una manera mucho más interesante, más fácil, tomes decisiones más rápido, filtres aquello que es importante ver o visualizar al menos cada día. Incluso para superar esa usabilidad, una interfaz más agradable y que sea mucho más práctico, como te digo, para ti, y personalizarlo para las personas que trabajas. Este dashboard es aquella información que vas a visualizar en un primer momento cuando aterrizamos en nuestra instalación de Notion. Tanto tú como posibles colaboradores, y vamos a ver posibles vistas. En una primera instancia vamos a ver dos posibles visualizaciones con la tabla expediente y con la tabla tarea, y luego esta más en formato texto, más plana, y luego algunas más visuales como pueden ser en estas dos tablas. Y lo vamos a hacer, pues, por ejemplo, aquí en esta misma nota. Fijaros que la primera nota, que alberga distintas bases de datos, pues nos va dibujando todas las bases de datos, podemos ir insertándole texto y demás. Entonces, vamos a ir dibujándola o creándola de manera dinámica aquí. Vamos a dar unos espacios y vamos a empezar aquí nuestro dashboard, ¿vale? Podríamos crearle una interfaz, un H2, por ejemplo, ponerle dashboard versión 1.0, por ejemplo, o algo así. Esto es lo de menos, y vamos a crear un H2 que nos albergue pues las dos tablas que vamos a dibujarnos. Esto, perdonad que se ha ido aquí. Las dos tablas que nos albergue tanto expedientes como tareas. Entonces, aquí en un H2 vamos a poner, aquí expedientes, por ejemplo, y aquí en otro H2 la tabla de tareas. Vale, entonces tenemos expedientes, tenemos tareas. Yo voy a desplazar esta hacia aquí, hacia el filo de expedientes, para que nos lo muestre en dos columnas estas dos tablas. Vamos a ver qué tenemos en estas dos tablas, en expedientes y en tareas. Yo la he creado y, si te fijas, he exportado de una Excel una serie de expedientes. En el siguiente vídeo veremos cómo exportar de una Excel de manera masiva cientos de líneas en cuestión de segundos. Notion nos facilita la vida y prácticamente lo hace todo. En 2 clics de ratón tenemos todos estos datos exportados, y he creado una tabla de expedientes, un campo de descripción en el que se ilustre un poco qué contiene cada expediente,
unas etiquetas con distintos estados o distintos tipos de expedientes que se tramitan en una empresa de referencia. Podrían ser obras, mediciones, consultoría y reforma, y una tabla que albergue el presupuesto que tú has pedido en estos encargos, en estos expedientes, y los ingresos a cuenta o lo que ya se ha cobrado, ¿vale? El total de unos 300.000 euros que hemos presupuestado y 168 que tenemos de entrega a cuenta, y un presupuesto aquí, por ejemplo, que está sin aceptar y por eso tiene importe cero, no tiene entrega a cuenta y demás. ¿Cómo visualizamos esta información de una manera ordenada en nuestro dashboard? Pues es simplemente venirnos aquí y nosotros en las distintas columnas que hemos visto que hemos creado podemos enlazar bases de datos, ¿vale? El código para enlazar son enlaces a bases de datos. Entonces yo pongo el link y como aquí aparece la cadena linked, pues nos permite linkar una base de datos o embeber información de esa base de datos. Yo la pulso y ahora simplemente nos pregunta de qué datos queremos mirar esa tabla, ¿no? Hemos determinado que va a ser la tabla proyecto, habíamos comentado, o expedientes. Vamos a buscarlo por la cadena, empezamos a teclear exp y ya no la busca aquí. Si te fijas, es la que está colgando de esta de gestión de expedientes. La selecciono, ¿vale? Y yo ya tengo aquí enlazada mi tabla de expedientes. Fijaros que ya ha dibujado, ha tardado unos segunditos en traerme el dato, y ahora lo que voy a hacer es intentar arrastrarla en mi columna para que se quede muy bien, se queda perfectamente en una columna. Y fijaros la potencia. Yo ya estoy creando mi dashboard, aquí podía tener muchos más datos, pero por ejemplo aquí podría tener en esta visualización, pues ver, por ejemplo, voy a ocultar esta columna, voy a ocultar esta columna y aquí puedo ver pues este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los expedientes que se están tramitando y tal. Podríamos filtrar, vamos a hacer un filtro en este sentido porque aquí, por ejemplo, yo me encargo de los que son de obra. Entonces yo voy a establecerle un filtro, oye, aplícame este filtro que es el de los expedientes que contienen la etiqueta obras, me los muestra, ¿vale? Y fijaros cómo mi dashboard ya me está enseñando solo los expedientes de los que yo me ocupo, ¿vale? Que son los de obra, y otros compañeros podrán visualizar otro tipo de obra o incluso sumar o lo que sea. Vámonos con las tareas en esta visualización más plana, más en modo texto, que la vamos a embeber también aquí, en un campo en una columna que hemos llamado tareas. Ya recuerda que es un link a una base de datos. Yo utilizo la cadena link y aquí tenemos crear el enlace a una base de datos, y lo vamos a hacer ahora en esta segunda instancia con la tabla tareas, ¿vale? Yo pongo tareas y aquí me dice que es la de gestión de clientes, ¿vale? La llamo y aquí fijaros cómo me trae las tareas que yo tengo en mi base de datos y las mete en una columna, ¿vale? Yo aquí he puesto un campo expresamente, el hacer hoy, para que en estas tareas podamos filtrar las que sí que queremos hacer hoy, ¿vale? Ya hemos filtrado aquí por una etiqueta o por un contexto, y aquí nosotros vamos a apuntar, por ejemplo, que se filtren las que sí que quiero hacer hoy. Yo voy a marcar, pues por ejemplo, quiero hacer esta llamada y quiero, por ejemplo, también la reunión de objetivos, que es fundamental tenerla marcada, y vamos a marcar alguna más, pues por ejemplo, preparar contrato con la empresa Impulsa, ¿vale? Ya tengo aquí 3, las tengo marcadas, y vamos a hacerle un filtrado para que me enseñe justo los datos en este dashboard que yo quiero visualizar. Justo los que yo quiero visualizar, que son los de hacer hoy. Y entonces, ¿qué haríamos? Pues lo que hemos hecho antes. Llamamos a nuestro filtro, le añadimos uno concreto que sea de esta tabla, me muestras las que tengo a hacer hoy y las que estén como marcadas. Y fijaros que ya lo ha hecho por detrás, en segundo plano, ya está aquí todo el detalle de nuestra tarea y demás, ¿vale? Yo podría incluso quitar el contexto si no me interesa, o el extracto, si es redundante, pues lo oculto para que quede un poquito más extractado hoy. Incluso el hacer hoy, si yo sé que estas tareas, le puedo poner aquí en el título hacer hoy como tareas prioritarias, este campo ya no tiene sentido, lo puedo ocultar, ¿vale?
y puedo incluso llamar al otro campo que teníamos que puede sernos hasta más útil. Vámonos a propiedades y que nos enseñe el del extracto. Perfecto. Y aquí este extracto pues tenemos un poco la tarea en concreto, un extracto en el que desarrollamos la idea y aquí un poco más detallado el contexto por si luego queremos filtrar o ordenar. Fijaros cómo hemos creado un dashboard con dos simples tablas, una de expedientes. Obviamente, si en este expediente yo tengo más datos y demás, simplemente con un clic dándole a Open llegaré al detalle de mi expediente, y si estoy en las tareas y tuviera aquí texto, algunos adjuntos o lo que sea, pues obviamente también podría trabajar de una manera muy rápida y con la información que yo necesito más inminente. Expedientes que estén vivos, por ejemplo, que yo estoy trabajando con ellos ahora, y tareas que yo quiero ir haciendo, ¿vale? Obviamente el campo, luego podremos decirle que una vez estén marcadas nos las visualice, etcétera. Esta es una idea muy buena para trabajar, y ya os digo, tirando un poco de base de datos, los datos que ya tenemos en otras tablas y que se visualicen en un dashboard, en una página cualquiera. Este primer cuadro de mando pues tiene el texto, bueno, si me permite, más frío. Lo hemos traído de unos CSV, que luego enseñaré cómo se traen los datos, pero nos permite filtrar muy bien tanto expedientes como tareas como cualquier tipo de tabla. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, pero este más visual. Yo he creado una tabla varios, que la tenemos aquí, y fijaros lo que he hecho. Simplemente he cogido y he exportado una serie de tareas aquí. La idea está un poco mezclada. Tengo en una base de datos deportes, ¿vale? Hasta aquí, si lo veis, abdomen, baile, meditación, son actividades que puede haber en un gimnasio, y luego unas disciplinas de estudio, ¿no? Historia, deporte, ciencia, tal. He creado unas etiquetas, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y le he agregado una imagen y además una fecha, luego un responsable y un deporte y tal. Esta visualización, pues es la visualización que nos trae por defecto la base de datos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este dashboard que nos estamos creando? Pues vamos a crear aquí, por ejemplo, un segundo dashboard. Con un H2, por ejemplo, ¿vale? Dashboard 2.0, más o menos. Y vamos a crearle una llamada a una tabla varios, pero en la que antes vamos a depurar algo. Vamos, por ejemplo, a coger y generar una vista, o ya la tenemos generada aquí, en modo lista. Esta es una lista más abreviada en la que nos enseña simplemente pues, el campo del concepto de lo que queremos tener, y aquí pues la etiqueta, la imagen y tal. Sale un poco más abreviada esta visualización, si bien en propiedades tú podrías decirle qué campos quieres ver, ¿vale? En este ejemplo pues igual sería mucho mejor que enseñara menos cosas, ¿no? Para que no tuviera tanto ruido y tener algo así en este plan, ¿no? Mucho más abreviado para nuestro ejemplo, pero bueno, vamos a dejar estos datos en principio y vamos a ver cómo los podríamos meter en nuestro dashboard. Yo me vengo aquí y en mi segundo tablero vamos a crearle un enlace con la misma estructura, con la misma funcionalidad, que es crear un enlace a una base de datos, ¿vale? Y la base de datos se va a llamar tabla varios, vamos a llamarla tabla varios, y aquí no la dibuja, la está embebiendo, y fijaros que la está dibujando en tamaño grande. Por defecto nos trae la visualización de tabla, de formato tabla, pero yo aquí le voy a añadir una visualización que es la de formato lista, que es algo más liviana, más rápida, como para verla de un vistazo, y así también vas viendo distintos formatos de verlo, ¿vale? Aquí tenemos el modo lista y ya luego sería determinar qué cosas queremos que nos muestre esta visualización, ¿vale? En template tenemos, por si queremos tirar de plantilla para esta personalización, pero en propiedades pues tenemos los campos que queremos ir visualizando. Y en base a eso pues ya se va trabajando, se va poniendo texto y demás. Fijaros en este, que ya si tenía una persona para hacer el encargo y demás, pues también está pintándose aquí. Esta es una visualización de las posibles, pero fijaros que aquí viene un poco los datos mezclados. Pues también podríamos hacer un orden que nos enseñe
pues por ejemplo los que tengan que ver con deporte, ¿vale? Podríamos crear un tipo de filtro, añadimos un filtro, ¿vale? Y le decimos que nos enseñe los que tienen etiquetas del tipo, y ahora podríamos ponerle con el command pulsado, pues bicicleta, o añadirle más características aquí, añadir otra etiqueta que contenga gap, añadirle otra etiqueta, este es que contenga uno u otro. Ahora ya sí están viniendo los datos, perfecto, ya sí que lo tenemos. Estábamos diciéndole que con la i, con la condición i, que nos buscara en esos campos donde está la etiqueta, por ejemplo, bicicleta y gap. Entonces, poniéndole el o, ya sí que nos enseña todas las etiquetas que coincidan con ese, ¿vale? Abdomen, yoga, tal, aquí sí, ya sí podemos ahora decirle que nos enseñe algún campo más, como el de etiqueta, ¿vale? Y así sí vemos que la consulta está bien hecha. Esta es una visualización más plana, a mí casi no la uso porque la de base de datos por defecto es muy, bueno, a mí me gusta casi más que se pare con columnas y demás, es muy práctica y esta, pues bueno, lo único que hace es que le quita las columnas y es muy parecida, ¿vale? En principio yo esta no la uso. La que yo veo que sí que es bastante potente es la vista calendario y esta sí te la quería enseñar de una manera más detallada y vamos a ponerla aquí, pero valiéndonos de los datos de las otras áreas de conocimiento que tenía esta cuestión, esta tabla. Vamos a hacerle un copy. A ver, esto lo podemos copiar así, me parece. Aquí abajo, aquí, vamos a echarla aquí, a ver si la copia. Con el Alt pulsado creo que hace un copiado de la tabla. Vamos a ver si es verdad. Sí, con el Alt me está haciendo un copiado. Sí, se trae los datos. Vale, entonces vamos a hacer una visualización distinta. Esta, si te fijas, en modo lista. Y a esta la vamos a llamar, le vamos a agregar una que va a ser modo galería. Fijaros esta como visualmente es mucho más bonita, más agradable y además nos pinta las imágenes que tenemos. Estamos aquí, nos las está simulando y ahora lo que tenemos que ir diciéndole es que nos pinte aquellos datos que nosotros queremos. Por defecto solo nos enseña nombre, pero fijaros si yo le doy a imagen, la potencia que tiene cuando yo le diga que las tarjetas, por ejemplo, en vez de hacerme un contenido, una previsualización de página de contenido, yo le digo que nos muestren nuestras imágenes. Y a mí esto me parece una auténtica pasada al trabajar de esta manera, ¿no? El que tengamos los distintos componentes, el distinto trabajo ilustrado con imágenes. Vamos a filtrarlo como habíamos hecho antes y le decimos que nos muestre aquellas que sean de áreas de conocimiento. Pues aplicamos lo mismo, nos vamos a propiedades, a filtros y insertamos filtros en base a cómo nosotros queremos trabajar. Vale, añadimos un filtro donde en etiqueta, en las tags, contenga y vamos pintando, ¿vale? Lo que nosotros teníamos aquí y aquí en la parte de abajo sí son áreas de conocimiento o asignaturas, como queréis llamarlo. Ponemos historia, aquí vamos a añadir otro filtro que sea del tipo O, ¿vale? De historia ahora ponnos, por ejemplo, ciencia, añadimos otro filtro que sea del tipo O también y que sea del tema actualidad. Vamos a añadir otro más por tener otro ejemplo, añadir un filtro y este que sea, por ejemplo, de música. Y fijaros cómo en tiempo real me va dibujando todos los datos, los nombres. Yo ya podría poner obviamente más campos para que me enseñe más campos si yo tengo, por ejemplo, el de la fecha, por ejemplo, el del comentario o incluso la persona responsable que tiene que hacer la tarea en caso de que ese campo ya estuviera relleno. Fijaros qué manera de hacernos dashboard más rápido. Tenemos el primero, el modo texto, así más plano, menos vistoso, pero luego hemos creado otro en modo lista, luego con esos mismos datos y filtrando para poder determinar o segmentar determinados contenidos. Fijaros cómo hemos dejado en la parte de arriba tema de deporte y una visualización más de lista, en formato lista, como es el que tenemos aquí, y hemos creado un modo galería también para ilustrarnos pues otro tipo de contenido. Esto es muy gráfico, es muy visual y luego si lo combinamos con otro tipo de vistas pues se hace mucho más agradable trabajar así. Y me gustaría no cerrar este bloque sin enseñarte otra visualización que la podemos hacer utilizando esta misma, que es la de
vista calendario. La vista calendario también es visualmente muy agradable, ¿vale? La podemos tener en este bloque y entonces en este espacio, en este dashboard, podemos trabajar una u otra, dependiendo cómo nos interese, simplemente utilizando la vista calendario. Si nos vamos a nuestra tabla inicial, fijaros que en la parte que ocupa temas de deporte yo ya rellené fechas. Las fechas son prioritarias o el campo date tiene que estar relleno para que nos pinte en nuestro calendario los datos. Entonces fijaros aquí cómo vienen los distintos registros que están sometidos a fecha. Y está muy bien pues para asignarnos ese time blocking, esa asignación de contenido. Fijaros en esta primera semana cómo hemos determinado esta formación, esta capa más de conocimiento, y luego en esta otra etapa pues hemos puesto días alternos para el deporte o días seguidos para otros tipos de deporte. Obviamente el modo calendario también tiene distintas visualizaciones y distintas propiedades a aplicar en nuestra visualización. Fijaros en tiempo real cómo vamos añadiéndolo a nuestro calendario distintos componentes. Pues por ejemplo que nos enseñe la etiqueta y nos viene en color ya de una manera mucho más agradable nuestro calendario. Oye, ponnos el responsable también en el calendario para que sepamos quién tiene que hacerlo. Y también en este caso en concreto, que sí que tenía asignación de responsable, nos pone el nombre de la persona. Oye, muéstrame la imagen para visualizar de qué tarea o de qué tipo de contenido voy a tener que hacer. Y yo ya marco y me enseña una previsualización también en el modo calendario. Y obviamente la fecha no tendría mucho sentido que la pinte, porque la pinta en el calendario, en su propia estructura de columna y tal, y podríamos incluso poner algún comentario en caso de que estuvieran rellenos, que creo que no es el caso, salvo en algún campo que es el único que tiene un comentario y que también lo enseña. Como veis, la visualización en modo calendario también es muy potente, y en esta obviamente podemos aplicar también los filtros. Y por último, para cerrar este vídeo de estos dashboards que te puedes crear, que son súper interesantes, a mí me parecen una potencia muy interesante de esta aplicación. Por darle un repaso, podemos poner las tarjetas algo más pequeñas si os gusta más, el tipo del tamaño de la tarjeta, medio, largo, encajar la imagen a la resolución, en fin, tiene una serie de campos que podéis usar, y fijaros qué bonito queda y qué trabajable los campos pintados de esta manera. Y cerramos con un checklist. Esta es una lista que yo considero, una base de datos que considero interesante tenerla, aunque se dibuje en texto plano, ¿vale? Fijaros, vamos a ver qué es lo que hace y cómo se puede trabajar. Fijaros que los checklists son aquellas tareas que ayudan con los hábitos y que nos pueden ofrecer un marco de referencia, un marco de trabajo muy bueno, con una idea que tiene, una metodología que se llama no rompas la cadena, o comerte el sapo, o comerte la rana, en la que cada día van marcando tareas. Entonces nos gusta visualmente mucho tener este tipo de aspectos en cuestiones que vamos haciendo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, como objetivo hacer deporte 3 días en semana, está muy bien cuando tú tienes este logro y ya tienes 3 marcas, o si ves que no tienes ninguna en un principio de semana, que te esfuerces un poco y luego haga otras 3 luego al final de la semana. En definitiva, un checklist te ayuda muy bien a trabajar los hábitos. Entonces, te recomiendo que te hagas un checklist de este tipo. Es muy sencillo, es simplemente insertar tus tareas, las vas mejorando, las vas creando, ¿vale? Y vas trabajando por semana. ¿Y que prefieres hacerlo con espacios más grandes, de 10 días, de un mes? Pues simplemente yo puedo duplicar los registros estos y simplemente los voy renombrando. Aquí le pondría un 8 o cualquier cuestión que tú quieras, o el día de semana, o en fin, el tema en este sentido da igual. Y fijaros qué bien, qué escalable va creándose todo esto. Aquí yo me podría crear un checklist semana 42, 41, la que corresponda a tu mes, y luego obviamente todo esto es copiable, escalable, se puede trabajar de esa manera sin problema. Yo puedo hacer un duplicado de esta base de datos y crearla para la semana 43, semana 44, todas las semanas del año.
En fin, esto es un poco lo que te quería contar de esta manera de trabajar. Yo creo que el tener las tablas ordenaditas así está muy bien para ir a las distintas tablas, pero hacernos un dashboard, un pequeño cuadro de mando con las cuestiones que queremos que nos dibuje la base de datos, pues está muy bien. Luego, fijaros, quitamos espacio aquí, podríamos añadir algún tipo de color, algún tipo de cuestión a la visualización y siempre lo hacemos más agradable. Pero fijaros cómo en pocos clics hemos definido un poco esta cuestión. Añade un poco estas visualizaciones en relación con tu mundo, con tu logo, con tu marca editorial, con tus colores, con tu creatividad, y ahora ya sí puedes tener esto pues más personalizado, más corporativo, y todo esto importa porque las tareas son mucho más realizables, son más agradables tenerlas así, viendo la información que necesitamos, y no igual pues una relación de bases de datos así tan fría que es más dificultoso el ponernos a trabajar. Debo de reconocerte que yo no soy muy creativo en el tema de poner bonito todo esto. De hecho, es un talón de Aquiles mío, pero recuerda que tú, cuando determines, ahora elijas el momento de ocio, no ahora, sino que ahora estás aprendiendo una metodología, estás aprendiendo a definir cómo trabajar y qué información mostrarte tus bases de datos, este cuadro de mando. Cuando tú determines, ya sí, pues eliges ponerlo bonito, ¿no? Aquí hay cuestiones que, bueno, queda un poco al margen de todo esto, el ponerlo más elegante o menos, a mí son cuestiones que yo creo que, bueno, son secundarias, pero sí que puedes determinar pues algunos tipos de visualizaciones, algunos tipos de iconos en las visualizaciones que te gusten más, o al principio del texto. Esto ya es cosa de cada cual. Y esto era un poco lo que te quería mostrar en este cuadro de mando, que te puedes hacer de una manera rápida con unas simples visualizaciones, y cómo las bases de datos las creamos una vez y luego en los cuadros de mando las utilizamos tantas veces como queramos, ¿vale? Fijaros qué potencia da el trabajar de esta manera. En el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo hacer cálculos sencillos, operaciones matemáticas, las clásicas de sumar, restar, multiplicar y dividir, o alguna de ejemplo, tampoco sin entrar en mucha profundidad, porque al fin y al cabo todas son lo mismo. En cuanto aprendes un poco el modelo, ya no tienes problema. Veremos también, por ejemplo, cómo podemos concatenar texto, ¿no? A partir de dos campos. Pues imaginaros, por ejemplo, nombre y comentarios, pues que nos una esta cadena, hacer ciclo tal y salir en bicicleta de montaña, y podíamos añadirle, por ejemplo, y que nos añada luego la cadena deporte aeróbico, y la va a hacer, y luego nos añade la cadena Jesús Benmar. Es decir, podemos ir ensamblando los contenidos que tenemos en nuestra base de datos con textos fijos, con textos dinámicos, como nosotros vayamos queriendo. Vamos a ver también cómo exportamos datos de Excel a Notion, y lo verás cómo se hace en segundos. Es cuestión de hacerlo casi de manera automática, lo hace Notion, y no hay que mapear, no hay que montar equivalencias, no hay que definir si unas columnas son de tipo dato, tipo texto, tipo numérico. Lo hace todo solito, luego se repasa un poco y poco más. En el siguiente vídeo, por tanto, ya nos pondremos con cálculos y con cómo exportar desde una simple Excel o desde un texto plano, cómo exportarlo aquí a nuestra aplicación Notion.